Muy buenas tardes, estamos comenzando con un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible, episodio número 22, y al igual que el 21 está siendo grabado, ¿no es cierto? Lo vamos a retransmitir, o lo vamos, como explicó el Andrés el otro día, ¿te acordás? Sí, lo van a ver en el futuro. Claro, va a ser fue grabado en el pasado y ustedes lo verán en el futuro. Producto de lo que comentamos en el episodio anterior número 21, el viaje de Natán y todo, pero estamos contentos de poder seguir avanzando en cada uno de los episodios de nuestro programa y le damos la bienvenida como cada día jueves, ¿no es cierto?, a todos los que van a estar siguiéndonos por medio de Facebook Live y siendo parte del episodio número 22. Natán, bienvenido. Muchas gracias, sí, todo bien. Bueno, partiendo, la verdad, mañana o para ustedes sería ya en el pasado, para los Estados Unidos, lo que descubrí ayer que no es otro continente, pero bueno, ese otro tema, pero bueno, sí, no, muy animado para eso y animado también por el tema que vamos a estar conversando hoy en día, que vamos a estar terminando nuestra serie de las 5 solas con el tema de Soli Deo Gloria. Ajá. Ese es nuestro episodio número 22. Estoy tocando aquí el enchufe, ahí sí. Este es nuestro episodio número 22, ¿no es cierto? Y el último de las 5 solas. Puedes ver los episodios anteriores de las solas que hemos estado compartiendo en los episodios que hemos tenido semanas anteriores. Y este es nuestro quinta sola, Soli Deo Gloria, de lo cual vamos a estar hablando ahora. Te invitamos a dejarnos tu comentario en relación a esta sola, tus opiniones son muy importantes para enriquecer nuestro programa, enriquecer nuestro episodio, ¿no es cierto? Y también compartir, comentar, invitar a otros a que puedan ver nuestro programa y ser parte de lo que Dios está haciendo por medio de cada uno de los episodios que estamos dando en nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Y ya se nos acerca la fecha de la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Bueno, acá tendremos una reunión especial que estamos organizando acá en nuestra iglesia El Faro, y creo que es un buen momento para compartir acerca de estas solas y específicamente en relación a la Reforma Protestante y todo lo que esto significa, partiendo siempre de una base bíblica, como es una de las características de nuestro programa. Así que, Natán, comencemos con nuestro episodio número 22. Uh-huh. Sí, bueno, este tema de Soli Deo Gloria básicamente habla de que toda la gloria es para Dios, que a solo Dios sea la gloria finalmente. Y la aplicación de esta idea, básicamente en cuanto a la reforma tiene que ver con toda la vida, todos los aspectos de la vida, son o deben ser para la gloria de Dios. Uh-huh. Y el propósito de nuestras vidas como seres humanos debe ser glorificar a Dios en todas las cosas. Y me parece que la primera pregunta en el Catequismo Menor de Westminster básicamente dice: ¿cuál es el fin del hombre? ¿Cuál es el propósito del hombre? Y dice que es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces ese es el enfoque de este tema de Soli Deo Gloria. Uh-huh. Y bueno, aquí leyendo un comentario en relación a esta sola, Soli Deo Gloria, dado que la salvación es totalmente del Señor por su gracia a través de la fe en Cristo, un poco hablando de las solas anteriores, la conclusión lógica de la confesión protestante es Soli Deo Gloria, esta sola que estamos compartiendo hoy, que como bien compartía Natán, traducido al castellano, significa a Dios única y exclusivamente sea la gloria. Y este es el motivo principal de nuestra vida, debe ser el motivo principal, nuestra razón de vivir debe ser todo para la gloria de Dios y en cada área de nuestra vida. Ahora vivimos en un mundo, y yo justo compartía un poco esto hoy día en nuestra reunión en la iglesia, en relación a que vivimos en un mundo donde cada uno busca la gloria para sí mismo, y es algo muy cotidiano y algo muy normal, entre comillas, en la corriente del mundo en el que estamos, el tratar de prevalecer sobre el otro o el tratar de ser reconocido sobre el otro. Es raro ver a una persona buscando la gloria del otro, buscando que la otra persona sea superior a uno mismo, y por lo tanto estas solas están
creo, tan confrontante con nuestro estilo de vida y con nuestras actitudes. Además estoy tocando. Ahí sí, volvió la luz. Y por lo tanto es un desafío para nosotros vivir de esta manera, dando toda la gloria a Dios. Como la Escritura dice, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea dada la gloria. Así es, y como bien dice, es la conclusión de todo lo que podemos aprender sobre Dios. En el libro de Romanos, Pablo entra en una profundidad grande en cuanto al Evangelio, en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la obra de Cristo, la condición del hombre y tantas cosas. Y el último versículo del libro de Romanos, en el capítulo 16, versículo 27, dice: al único sabio Dios sea la gloria para siempre por medio de Jesucristo. Amén. Entonces yo encuentro muy importante que Pablo termina todo esta gran epístola con esta declaración de la sabiduría de Dios, que Dios es sabio y es el único sabio, y que Dios es digno de toda la gloria por medio de Jesucristo. Entonces, como bien dice, es la conclusión a la que llegamos cuando vemos la grandeza de Dios. Y también tenemos que entender que la gloria de Dios fluye del hecho de que Él es el único digno de adorar. Él es el único digno de nuestra adoración y por su santidad, porque Él es santo, Él es perfecto, Él es diferente, Él es el creador de todas las cosas. Y por eso todo lo que hacemos debe glorificar finalmente a Dios, por simplemente quien Él es. Y ahora esa gloria se manifiesta obviamente en la creación, cuando vemos el mundo que Dios ha creado, el orden y todas las cosas de las que disfrutamos como seres humanos. Obviamente vemos la grandeza, vemos la gloria de Dios, pero esa gloria tampoco depende de la creación. Esa gloria no es contingente en el hecho de que Él haya creado, porque incluso Jesús en Juan capítulo 17 versículo 5 dice: ahora glorifícame tu Padre junto a ti con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Entonces Jesús ya tenía gloria. Jesús es Dios y estaba con el Padre antes de que el mundo existiera, y Dios ya era glorioso. Entonces su gloria no depende simplemente de su creación, aunque su creación es una manifestación de esa gloria, sino que es parte de quien es Dios. Y yo creo que viendo el contexto de la reforma que estamos hablando, es bien interesante concluir o la conclusión que se llega con esta quinta sola de Soli Deo Gloria, porque yo creo que era muy fácil centrarse en las figuras de los reformadores. Era muy fácil centrarse en la figura de estos hombres que Dios usó para llevar a cabo esta reforma y posterior a la reforma también. Y era muy fácil tomarse la gloria en un sentido. Era muy fácil tomarse la gloria de todo lo que estaba ocurriendo, de la revelación por medio de la palabra que estaban recibiendo y que estaba transformando y trastornando al mundo. Pero vemos que la conclusión de estos hombres no fue darse la gloria a ellos mismos. Lutero no buscó su propia gloria. Tiempo después, Calvino no buscó su propia gloria. Y todos los reformadores no buscaron su propia gloria, sino que todo lo que ellos venían compartiendo en cuanto a la reforma, a las solas, lo llevó a esta conclusión final, de que la gloria es solo para Dios, de que Dios debe ser el centro de nuestra vida y toda nuestra vida debe girar en torno a la gloria de Dios. Ahora con esto no queremos no reconocer la obra que hicieron estos hombres de Dios, nuestros hermanos, ¿no es cierto? Y damos gracias a Dios por lo que ha hecho en cada uno de ellos. Pero muchas veces podemos caer en un extremo de levantar más la figura de estos hombres en medio de la reforma y no tomar en cuenta esta sola que dirige solamente la gloria a Dios, que dirige solamente toda la gloria a Dios. Y es algo que a mí personalmente me impacta mucho, porque yo creo que cada uno de nosotros luchamos de alguna u otra manera con el orgullo, con el ego en nuestra vida. Es algo
que constantemente estamos luchando por querer ser vistos y de repente hasta que como que nos pillamos, así es como cuando la gente te está reconociendo por algo bueno que hiciste y te está diciendo como agradando con sus palabras y te está como ahí incentivando, motivando. Uno tiende siempre a querer tomar ese honor o esa gloria, pero la importancia de tener siempre nuestro corazón alineado al Evangelio, de tener siempre nuestro corazón alineado a la verdad y a la palabra de Dios, que siempre nos va a conducir a darle la gloria a Dios. Es como lo natural, podríamos decir, que estas solas, que las doctrinas de la Reforma, las doctrinas de la gracia, nos llevan a darle la gloria a Dios y no a darle la gloria a los hombres. Así es, y bueno, junto con eso también, obviamente, mencionar y destacar el hecho que los hombres como Lutero, hombres como Zwingli y Calvino y otros, no eran hombres perfectos. Ajá. Obviamente cometieron errores, hay muchas cosas que dijo Lutero, especialmente en la parte más posterior, en sus últimos años de vida, que quizás no eran lo mejor, uh-huh, podríamos decir, pero aún así eran hombres imperfectos que lucharon por la causa del Evangelio y por exaltar la gloria de Dios y exaltar la autoridad de las Escrituras, y vemos el buen fruto que Dios pudo sacar incluso de estos hombres imperfectos como nosotros. Y como bien dice John, en el tiempo en el que vivimos y bueno, siempre, uh-huh, todos luchamos con el orgullo, todos luchamos con todos estos temas, y especialmente uno también ve en las redes sociales y todas estas cosas, de cierta manera están armados para exaltar el ego, claro, ¿cierto? Sí. O para exaltarlo o para dejarlo bien bajo, una de dos. Y es loco como en la sociedad en la que estamos, tu estatus hoy en día depende de cuántos amigos tienes en Facebook, cuántos likes tienes en cuántos me gusta tienes en Instagram, y cómo todo eso ha sido, cómo eso ha afectado nuestra cultura en cuanto a buscar gloria. Ahora, obviamente, todas esas cosas son herramientas, simplemente pueden ser usadas para bien. Esperamos que con estos programas estamos usando Facebook para bien, uh-huh, pero aún así tenemos que todos, incluyéndome, tener cuidado y resguardar esto de recordar que el único aplauso que nos debería importar es el aplauso de Dios. El único que tenemos que exaltar, el único que tenemos que honrar es Dios mismo. Uh-huh. Y esto también, un punto muy importante con esta doctrina, es que no solamente tiene que ver con el área que nosotros podríamos llamar ministerial, porque a veces nosotros hablamos del tema de bueno, como incluso en la Iglesia Católica había especialmente esta idea que están los laicos y están los sacerdotes. Entonces, de cierta manera, las cosas que hacían los laicos cotidianos, el trabajo con sus manos y otras cosas, era de cierta manera inferior. No era santo como la obra que hacían los sacerdotes, básicamente. Entonces era como, es necesario, es como, no sé, tienen que comer, entonces alguien lo tiene que hacer. Claro. Alguien tiene que limpiar los baños, ¿cierto? Pero no era algo honrado, no era algo que era exaltado como para la gloria de Dios. Y eso era una falencia muy importante, eso era un desvío de la enseñanza de las Escrituras, porque Pablo nos dice en 1 Corintios 10, versículo 31, que ya sea que coman, que beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo
para la gloria de Dios. Entonces, una de las partes más importantes de este concepto de Soli Deo Gloria es que Dios debe ser glorificado y debe ser glorificado en todas las áreas de la vida. Sí, quiero compartir algunos versículos que estaba buscando acá y que hablan en relación al tema que estamos conversando, al Soli Deo Gloria, y que, bueno, hemos citado algunos, por ejemplo, Efesios 1, capítulo 1, versículo 4 al 6, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y Romanos 16, 27, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Y bueno, tomando el contexto histórico de la Reforma Protestante, siempre estamos comparando la Iglesia Católica Romana porque de ahí nace un poco el debate, ¿no es cierto? Y por eso apelamos ahí, no en esta intención ir con piedra ahora a criticar, sino porque en el contexto histórico se estaban desmarcando de la Iglesia que entre comillas podríamos decir gobernaba y estaba dentro de todo el mundo. Por eso nos referimos a la Iglesia Católica Romana. Y tanto en ese tiempo y como ahora también, a lo largo de su historia, vemos cómo siempre se resaltaba la figura del hombre, cómo se le daba gloria, en este caso, al Papa, que hoy día mismo lo vemos, ¿no es cierto? Y ahora mucho más en nuestro país estamos viendo todos los millones que se necesitan para traer al Papa a nuestro país. Pero en un contexto doctrinal, en un contexto de Iglesia Católica Romana, es muy normal darle la gloria a figuras de hombre, en este caso, a figuras, como hemos mencionado, a figuras hechas por mano de hombre, a resaltar la figura de los santos, ¿no es cierto?, que son declarados por la Iglesia Católica. Y por eso también esta sola era muy importante de declarar que solo Dios es digno de merecer toda la gloria y que toda la gloria debe ser para nuestro Dios. Ahora es interesante ver que Soli Deo Gloria no significa que no podemos reconocer la labor de aquellos hombres o mujeres que sirven al Señor. Y porque el mismo Pablo en Romanos 16, en Filipenses capítulo 2, en Colosenses capítulo 4, constantemente reconocía la labor de aquellos que trabajaban por la causa de Cristo y exhortaba a que los tuviéramos en alta estima a los versículos que he mencionado. Pero siempre y cuando no lleguemos a un nivel de adoración o de robarle la gloria a Dios, que son dos cosas distintas que podríamos separar. El reconocimiento que podemos dar, como muchas veces lo hacemos cuando hablamos de la Reforma, hablamos de Lutero, de los hombres de Dios que tuvieron que ver con la Reforma y con los tiempos anteriores y después, post-Reforma, pero también en nuestro día a día, porque también es algo que hoy no vemos, el reconocer muchas veces la labor que el otro hace. Entonces, esta sola no la tomamos como decir, bueno, entonces no importa la labor que hacen los pastores en la iglesia o que están haciendo los misioneros, es como no podemos reconocerlo porque es Soli Deo Gloria. Claro. Es un extremo negativo y a lo que no está apuntando esta sola. Por lo que vemos el ejemplo bíblico y la labor que Pablo mismo hacía con los que colaboraran en su ministerio y con él. Sí, o sea, es importante, yo creo, obviamente, como dice Pablo, reconocer la labor de los ministros y como tal, como algo bueno, como algo necesario, como algo que honra o debería honrar a Dios finalmente. Entonces, eso yo creo que es muy importante, pero yo creo que la confusión o el tema complicado en la Iglesia Católica surgió por esta idea del sacerdocio que hablamos en el episodio pasado, donde el sacerdote es un intermediario entre Dios y el hombre finalmente. Y ahí es donde creo que se le dio un poco demasiado estatus a los ministros en ese sentido. Ahora, obviamente están llamados a cuidar del rebaño de Dios, están llamados a muchas cosas y deben estar en una alta estima,
pero no al nivel, como hablamos la semana pasada, de ser un intermediario. Y tampoco, porque yo creo que también surgió todo el monasticismo y esta idea que la vida, tener una familia, por ejemplo, o sea, hablamos del celibacio en los sacerdotes que no se pueden casar y todo este tema. Uh-huh. Bueno, eso tiene que ver con esta idea que la vida cotidiana, lo normal, el trabajar con las manos, el crear hijos, el tener una familia, eso no era tan espiritual, eso era bastante mundano, era como un mal necesario casi. Ajá. Y incluso, bueno, podríamos dar el ejemplo del matrimonio y de la sexualidad dentro del matrimonio, donde eso era como casi visto como un mal necesario simplemente por la Iglesia Católica y no como algo realmente muy bueno en sí, incluso dentro del contexto del matrimonio. Ahora, con eso, y una de las cosas que la Reforma pudo traer a la luz es que el trabajo mismo es algo honroso, el trabajo con las manos, el vivir en este mundo y glorificar a Dios a través de cosas cotidianas es algo honroso, porque eso se había perdido y realmente muchas veces había un concepto casi que, no sé, que el trabajo era algo maldito, que maldito es la persona que tiene que ir y trabajar con las manos, porque eso es sucio, y había casi una idea que el trabajo era algo, una consecuencia de la caída simplemente, y algo negativo. Pero es muy interesante cuando volvemos al inicio y vemos el libro de Génesis y sí, obviamente vino una maldición sobre Adán y Eva en cuanto al trabajo y Dios dijo que básicamente no sería tan fácil producir de la tierra. Y que con el sudor iba a poder sacar comida y todas estas cosas. Pero es importante entender que aunque la carga fue más después de la caída, el trabajo existió antes de la caída y era algo bueno. No parte solamente de la maldición, sino que vemos que Dios manda a Adán y Eva a trabajar antes de la caída. Vemos en eso en Adán nombrando los animales y algunas otras cosas, el tomar dominio y todas estas cosas era parte de lo bueno que Dios le había dado antes de la caída. Entonces el trabajo en sí no es algo malo, el trabajo en sí no es un mal necesario, aunque para muchos hoy en día esa es la visión de trabajo, bueno, es un mal necesario y obviamente con eso se entiende que uno todos los días no despierta con la misma motivación, claro, sí. No despierta con la misma ganas de salir a trabajar, pero debemos entender el trabajo en el contexto de honrar a Dios y en el contexto de que estamos glorificando a Dios a través de algo que estamos haciendo con nuestras mentes o nuestras manos. Y eso es un gran privilegio, más que un mal necesario. Sí, es bien interesante ese punto, Dan, porque yo creo que es todo un tema en medio de nuestro tiempo, la cosa del trabajo, específicamente hablando de ese punto, y en cómo en medio de nuestros trabajos debemos glorificar al Señor, cuando muchas veces se vuelve una carga en cuanto a horarios, se vuelve como tú decías, casi como una especie de mal necesario, porque necesitamos como las finanzas a fin de mes y que vienen obviamente del trabajo, pero el pensar en este punto y que me lleva a pensar en este Soli Deo Gloria, porque vemos que provocó una de las más grandes transformaciones culturales y
y también derrota la idolatría en el corazón de los hombres. Cuando nosotros dirigimos nuestra gloria a Dios, la idolatría en nuestro corazón, y nuestro corazón es tan idólatra y es tan fácil caer en idolatrar distintas cosas, y no solamente en un sentido como cosas pecaminosas, por decirlo así, pero idolatrar nuestra familia, idolatrar nuestros trabajos, idolatrar las finanzas. Y nos cuesta aplicar este principio porque el vivir de esta forma, dándole la gloria a Dios en todo, involucra cambios radicales en nuestra vida. Cuando nosotros entendemos de que cómo está siendo nuestra actitud en el trabajo. Y a esto quiero preguntarte que podamos abarcar en esta parte del programa en lo práctico. ¿Qué es Solideo Gloria? ¿Qué quiere decir? Se trata de, bueno, llego al trabajo y me paro y digo Solideo Gloria y ahí estoy dándole la gloria a Dios. ¿Cuál es el significado que tiene para nosotros? A lo mejor viendo el mismo ejemplo de los reformadores o el mismo ejemplo de Jesús en las escrituras, de los discípulos, de los apóstoles, de la iglesia primitiva, en cómo vivían ellos para la gloria de Dios. ¿Y cómo lo aplicamos hoy nosotros a nuestro día a día? ¿Cómo lo hago si me carga el día lunes que tengo que llegar a la pega y que ahora sé que tengo que vivir para la gloria de Dios? ¿Qué cambio tiene que haber en mí? ¿De qué forma yo puedo enfocar mi trabajo para la gloria de Dios? ¿De qué forma yo puedo enfocar mi familia para la gloria de Dios? Y eso yo creo que es radical en el sentido de que nos lleva a cuestionarnos y a hacernos la pregunta, ¿estoy viviendo para la gloria de Dios? Porque si no estamos viviendo para la gloria de Dios, nuestra vida no tiene sentido. Nuestra vida como cristianos no está enfocada y no está en un camino correcto. No estamos yendo en la dirección correcta si no estamos viviendo para la gloria de Dios. Entonces, en lo práctico, ¿cómo podríamos aplicar esta sola a nuestra vida? Bueno, en Filipenses capítulo 4, versículo 8, Pablo dice a los hermanos, dice, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Y yo creo que esto es muy importante, esta exhortación de Pablo, cuando nosotros no solamente lo aplicamos a la hora y media que vamos a la iglesia y que nos sentamos todos ordenados y cantamos y aplaudimos y escuchamos el mensaje y todas estas cosas, porque obviamente eso tiene que ser verdad en ese contexto, pero también tiene que ser verdad el día lunes y el martes y el miércoles y cuando estamos en nuestro trabajo. Y obviamente también la Biblia da instrucciones más específicas. Pablo habla en varias de sus cartas sobre amos y esclavos. Ahora, obviamente no, en el contexto moderno no tenemos esclavitud por lo general. Claro. Pero sí mucho de eso aplica a una relación de trabajador con el empleador también, o sea, de honrar y de hacer bien el trabajo sin quejarse con la persona con la que estamos, para la que estamos trabajando, haciéndolo como para el Señor y no para los hombres, porque eso es más o menos lo que Pablo, por lo que me acuerdo, estaba hablando a los esclavos en ese contexto romano. Y también si nosotros tenemos personas que están trabajando para nosotros, también tratarlos de una manera con amor, tratarlos de una manera que es respetable, que es honorable. Y hay muchos ejemplos buenos de cristianos que han hecho eso. En los Estados Unidos hay una empresa que se llama Chick-fil-A que es un lugar de comida rápida, un lugar que venden sándwich de pollo. Y es una familia y creo que se llama Dan Cathy el dueño de esa empresa, y ellos son cristianos y entregan un muy buen servicio, es comida rápida pero es de muy buena calidad.
Y lo otro que es particular de ellos es que no están abiertos los domingos. Entonces están abiertos de lunes a sábado. Y de hecho es casi un chiste para muchos porque es como, oh, ¿qué pasa cuando tengo ganas de Chick-fil-A y es domingo? Porque son cristianos y no quieren abrir el domingo, quieren guardar el día del Señor. Entonces yo creo que ellos, por lo menos lo que he visto, lo poco que sé de ellos, se ve como un buen ejemplo de honrar a Dios dentro de un contexto laboral en ese sentido. Y entender que somos llamados a trabajar con excelencia, porque parte de este proceso de dominio, parte de este llamado que tenemos de discipular las naciones, también lleva tenemos que transformar todas las áreas de la vida. Y si nosotros estamos pensando como paganos, cuando entramos al espacio laboral, cuando nosotros simplemente estamos intentando hacer lo mínimo para conseguir nuestro dinero, o incluso estamos haciendo trampa, incluso estamos haciendo otras cosas para sacar un beneficio con menos trabajo, eso en todos lados en la Biblia es mal visto. Eso el libro de Proverbios está lleno de condenación a ese tipo de cosas. Entonces es muy triste cuando escuchamos historias de hermanos en la fe que uno lo mandó a hacer algo específico, o uno contrata a un hermano, porque un hermano contratamos a esta persona, a otra persona, claro. Y debería ser algo bueno, y de las dos partes también, porque también hay hermanos que algunos han contratado y después claro. Lo han pasado a llevar también. Sí. Entonces, sí. Realmente no podemos como dejar de lado nuestra cosmovisión bíblica en cualquier área de la que nos estamos desenvolviendo. No podemos decir, no, pero es que ahora estoy tocando música, entonces eso no cuenta. O pensar, pero si yo hago música que no es tan buena, pero es música cristiana, así que no importa. Claro. Ahí es donde yo creo que podemos caer en no estar dando la gloria a Dios y no haciendo las cosas con excelencia y haciendo lo mejor que podemos para la gloria de Dios. Finalmente, es el llamado que hemos recibido. Yo creo que es importante el poder examinar la motivación de nuestro corazón en cada área de nuestra vida. Estamos viendo el ejemplo del trabajo, pero yo creo que en cada área de nuestra vida debemos ver la motivación de nuestro corazón, del por qué de por qué hacemos lo que hacemos finalmente. Porque si nuestro trabajo se vuelve solamente por las finanzas que tenemos que tener a fin de mes, por el dinero que necesito para mi familia, obviamente no vamos a estar enfocados en darle la gloria a Dios, sino que vamos a estar enfocados en poder trabajar mucho más y poder tener mucho dinero, ¿no es cierto?, para suplir cada una de las cosas que necesitamos. Y en cierto sentido, yo creo que eso no es negativo, pero sí cuando eso se está llevando la gloria que le corresponde a Dios. Cuando es nuestra motivación principal el dinero y las finanzas y no estamos dependiendo de Dios finalmente y para que Él sea nuestro sustento. Entonces cambia también nuestra visión en el sentido de cómo nosotros estamos viendo el trabajo, de cómo estamos viendo nuestra vida familiar. Porque muchas veces hasta nuestra vida familiar se vuelve rutinaria. Es como algo que ya cuando comenzaste ya no te podés bajar del barco, menos si eres cristiano. No puede llegar un momento de decir, bueno, ya me cansé de ser papá, ahora me voy a hacer otras cosas. No, o lo mismo en nuestro matrimonio. Claro. No puede llegar y decir, bueno, ahora me cansé de ser esposo, ya este rol me tiene medio chato, ya he dedicado muchos años, así que ahora me voy a otra cosa, tomo mi maleta y me voy de mi casa. Es algo totalmente antibíblico y es algo que no debemos hacer, obviamente, pero debemos examinar la motivación de nuestro corazón en nuestros hogares, porque incluso si no vivimos para la gloria de Dios, las cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana las hacemos a medias, nos volvemos mediocres cuando nosotros no estamos centrados en la gloria de Dios, las hacemos
al 3 y al 4, porque al final es algo normal y natural ser papá, todos somos papá y tratamos de hacerlo. Nadie, como siempre se dice el dicho, nadie nos enseñó a ser papá, entonces estamos ahí malavariando, o nadie nos enseñó a ser esposos, o nadie me está viendo en mi trabajo, yo no estoy con los hermanos de la iglesia en mi trabajo, así que lo hago como me salga nomás. Cuando nosotros nos enfocamos en la gloria de Dios, nos centramos también en hacerlo con excelencia, en examinar la motivación de nuestro corazón y decir, sí, esto tiene que ser para la gloria de Dios y tiene que ser hecho con excelencia. No puede ser hecho al 3 y al 4 porque no estamos enfocados en el hombre, no estamos enfocados en agradar a los que están a nuestro alrededor, sino que estamos enfocados en agradar a Dios, en darle la gloria a Dios. De ahí la importancia de examinar nuestro corazón a la luz del Evangelio, porque el Evangelio y la obra de Cristo nos lleva a un arrepentimiento constante, a ver el pecado en nuestra vida y a reconocer nuestra necesidad de Jesucristo, y eso nos lleva a darle la gloria a Dios. Eso nos lleva a glorificar al Señor en cada área de nuestra vida. Vivimos en un mundo, como compartí al principio igual, donde la cultura quiere desechar a Dios, donde los gobiernos quieren desechar a Dios, donde las leyes que se aprueban quieren dejar de glorificar a Dios finalmente, dejar de honrar a Dios. Se busca deshonrar a Dios y poner al hombre en el centro, que el hombre sea el que se lleve los créditos, el que se lleve la gloria, el que se lleve la alabanza. Y por eso esto es tan radical en nuestros tiempos. Cuando nosotros vivimos para la gloria de Dios, marcamos una diferencia en nuestro entorno, marcamos una diferencia en nuestros trabajos. Es distinto al que, no sé, a los otros trabajadores, o debería ser distinto a las otras familias cuando nosotros estamos viviendo para la gloria de Dios. Porque no estamos viviendo para que se nos reconozca a nosotros y decir, ¡oh, qué buena tu familia! ¡Oh, no, es que tú eres un tan buen esposo! Y ahí nosotros necesitamos reconocer que si nos esforzamos, si estamos obedeciendo al Señor, es para su gloria. Él es el que produce el querer como el hacer según su buena voluntad en cada uno de nosotros. Y de ahí que este Solideo Gloria es tan revolucionario. Yo creo que es tan liberador a la vez y es tan transformador para nuestra vida. Cuando finalmente nosotros alineamos nuestro corazón a la palabra del Señor, a los versículos y a la palabra de Dios, a lo que hemos estado comentando y compartiendo en este episodio, nuestra vida sí o sí sufre cambios, o debería sufrir cambios. Nos tiene que llevar a un arrepentimiento y a enfocarnos en darle la gloria a Dios. Así es, y bueno, también yo creo un punto importante con eso, y esto también es un llamado a los que estamos predicando la palabra y todo esto es, yo creo que es importante ser intencional en cuanto a realmente confrontar y ser específico con las diferentes áreas de la vida, porque vemos el ejemplo de Pablo, que Pablo fue muy específico, dijo los esclavos, lo amo, dijo los esposos, la esposa, la anciana, no hagan esto, y para algunos eso es como, ya, pero ahora te estáis metiendo. Ya, Pablo, era interesante escuchar cuando estabas hablando del primer Adán, del segundo Adán, pero ahora tú te estás metiendo en mi casa, te estás metiendo en mi cama, te estás metiendo en la política, en un montón de cosas que para mí eso no es religioso, eso es mi vida secular, entonces tú no te puedes meter en esas cosas. Y yo creo que también es importante que podamos predicar la palabra a todas esas áreas de la vida finalmente y entender que si somos cristianos todo eso le pertenece a Dios. Y ninguna de esas áreas es tabú, ninguna de esas áreas no está fuera del alcance de la palabra de Dios y de la corrección que nos puede traer la palabra de Dios. Porque muchos padres dicen, bueno, somos cristianos y todo, pero empecemos a hablar de la educación o de criar a mis hijos. Pero ahí sí que no se metan. Claro. ¿Cierto? Porque ahí no, yo lo veo con las personas que yo me manejo y con las ideas que yo manejo y no que nadie se meta ahí, porque el cristianismo no tiene nada que hacer ahí. O
el tema político incluso es como, ya, pero ahora están hablando de política y eso, ustedes no se pueden meter ahí. Y Claro. ahora, obviamente, en cierto punto tiene razón en el sentido de que yo no creo que generalmente es tan bueno que los pastores andan diciendo, oye, vota por este, oye, vota por el otro, y como meterse, como ponerse demasiado la camiseta de una persona, porque realmente esa persona nos puede fallar y esa persona puede no ser lo que parecía ser y todo lo demás. Pero sí creo que es importante hablar de principios, ¿cierto? Y es como, mira, por ejemplo, hablando de un candidato, si este candidato está haciendo esto, esto y esto, es un mal candidato, finalmente, Claro, no sí. está en línea con la palabra de Dios. O hablar de los hijos, mira, si ustedes están haciendo las cosas de esta manera, no están en línea con la palabra de Dios. Y ir a la palabra y traer esa corrección. O en el trabajo, mira, si usted, no sé, está vendiendo completo y le anda, no sé, anda diluyendo demasiado la palta, ya Tome yaguá. eso ya no está bien, ¿me Claro, entiendes? sí. Y poder confrontar como cosas específicas, no para quizás, no sé, confrontar una persona específica, ¿no? Claro, Y sí. lo mismo con la política, no es como, pero es que esta persona es la persona que ustedes tienen que votar. No, estos son los principios que tienen que considerar, estos son los fundamentos bíblicos, y lo mismo con el trabajo, es como, no es como tanto de humillar a una persona, es que Juanito Pérez o Pablito, no sé quién, esa persona sí que no deben ir ahí. Claro. Ese no es el Sí. punto, pero es presentar principios bíblicos, porque es tan triste ver en muchas ocasiones, y no siempre, pero en muchas ocasiones donde a veces como cristianos no estamos haciendo las cosas con excelencia. Y cuando nosotros no estamos haciendo las cosas con excelencia, normalmente hay varias razones del por qué. Una podría ser simplemente que somos flojos, que no estamos ordenando nuestra vida de una manera que Dios nos está llamando a hacer, Sí. ¿cierto? Y que estamos simplemente como relajados y no tomando las responsabilidades que Dios nos ha dado con el debido, con la debida importancia, con la pasión que deberíamos tener por lo que Dios nos ha dado. Esa es una opción. Otra opción es que nos estamos metiendo en algo que realmente no es lo nuestro, porque eso también pasa muchas veces. Uno dice, chuta, a mí me gusta no sé, me gusta el fútbol, y por decir algo, y yo creo que el fútbol es lo mío y todo, pero ¿sabes qué? Hay una muy buena posibilidad de que no vas a ser un futbolista profesional, claro. ¿entiendes? Porque hay un grupo pequeño de personas que logran eso. Entonces, en vez de pasar los próximos 40 años siguiendo ese sueño y con la familia arrastrando a todos detrás de ese sueño, yo creo que también es importante reconocer que quizá eso no es lo nuestro en algunos casos. Y traer esa corrección, porque finalmente ahí también entra el tema. ¿Qué es lo más importante para mí? ¿Es mi sueño? ¿Es lo que yo quiero? ¿Es lo que yo creo que debería ser? ¿O es la gloria de Dios? Ahora, en algunos casos esas cosas se alinean. A veces la pasión que tenemos Dios la ocupa también para su gloria. Eso es totalmente válido. Pero tenemos que poner las cosas en las manos de Dios y buscar si vamos a hacer algo, y ahí volvemos un poco a lo que decía Pablo, o sea, ahora si comen, si beben cualquier cosa que lo hagan para la gloria de Dios. Y ahí es donde tenemos que preguntarnos si realmente estamos glorificando a Dios con lo que estamos haciendo. Y eso obviamente no significa que no van a haber altos y bajos, que quizás vamos a hacer un trabajo y no va a salir tan bueno, ¿me entiendes? Sí. Pero nuestra meta tiene que ser hacer las cosas con excelencia, hacer las cosas de manera honrada y glorificar a Dios en medio de todo eso. Sí, yo creo que esto tiene que... nos lleva a como Jesús decía, yo no hago nada
que mi padre no me haya dicho que hiciera. Yo no digo nada que no haya oído de mi padre. Y yo creo que esto que habla en el Evangelio de Juan, yo creo que esto también nos lleva a hacernos esta pregunta. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? ¿O finalmente me he dejado llevar por la corriente de este mundo y estoy viviendo una vida normal, entre comillas, siguiendo las etapas que la sociedad me dice que tengo que cumplir? Y de ahí trato de agregarle, meterle a Dios como de alguna u otra forma y de lo que hago, a darle la gloria en medio de lo que hago. Y eso nos lleva a cuestionarnos también y ver si estamos viviendo a la manera de Dios, si en nuestros trabajos estamos en los trabajos que Dios quiere o al finalmente es lo que me tocó nomás. Porque muchas veces podemos vivir así incluso como cristianos. Incluso en nuestras iglesias, porque damos, por ejemplo, ejemplos de trabajo, de la familia, pero ahora en nuestras iglesias de repente nos cuesta darle la gloria a Dios, a ser parte de nuestras congregaciones locales y visibles, como he mencionado tanto el comentario de Paul Washer, de ser parte de la iglesia local y visible. Nos cuesta ahí darle la gloria a Dios. ¿Cuánto más nos va a costar en nuestros trabajos? Bueno, de repente hay ejemplos que puede ser distinto. En el trabajo tú lo haces excelente y todos te ven y dicen, no, este compadre no dicen, lo hacen para la gloria de Dios, pero ven que es distinto, que tiene un vigor, una actitud distinta al resto y marca la diferencia. Pero de repente en nuestras iglesias, porque nos desagradan, no sé, el hermanito Pepito no me gusta cómo me mira, o porque el pastor no me saluda, o porque las canciones, o porque no es la forma, o tantas cosas. Y obviamente vemos un poco las imperfecciones de la iglesia. Si alguien busca la iglesia perfecta, no la va a encontrar y puede andar de iglesia en iglesia y no la va a encontrar. Pero de ahí tenemos que ver, Señor, ¿dónde estoy? Yo quiero servirte con excelencia. En nuestra iglesia necesitamos servir con excelencia, con pasión, con determinación, con compromiso y servir con iglesia al Señor. Y esto yo creo que es muy importante en medio de nuestra vida, examinar nuestro corazón. Y por medio de este episodio queremos motivarle a esto, queremos motivarles a que el Espíritu Santo pueda examinar tu corazón, pueda examinar nuestras vidas y ver, ¿estamos viviendo para la gloria de Dios? ¿Estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos? ¿O hemos caído en la corriente del mundo y estamos haciendo ahí malabares y viviendo como todo lo demás, pero intentando darle la gloria a Dios? Debemos volver al Señor y vivir para su gloria y hacer lo que Él quiere que hagamos en cada área de nuestra vida. Natal. Así es, y lo que sea que estamos haciendo, o sea, bueno, obviamente hay labores, hay ciertas cosas que ya se salen de los márgenes de algo que glorifica a Dios por definición. O sea, si eres narcotraficante, probablemente no estás glorificando a Dios siendo un buen narcotraficante en ese sentido. Pero en muchas cosas, en la mayoría de las cosas y los lugares donde Dios nos tiene, podemos glorificar a Dios y podemos hacer las cosas no primeramente para los aplausos del hombre, sino para honrar y exaltar el nombre de Dios. Jesús dijo, deja que tu luz brille ante los hombres para que ellos vean tus buenas obras y adoren al Padre que está en los cielos. Y es lamentable cuando como cristianos nosotros no hacemos buena obra. De hecho, hacemos malas obras y traemos deshonra al nombre de Cristo. Pedro también hablaba de eso, de personas que cuando están sufriendo por sus propios males, no digan, bueno, el Señor nos tiene acá. Sí. No, ustedes están sufriendo porque estaban haciendo las cosas mal, finalmente. Y eso trae deshonra al nombre de Cristo. Entonces, es un ánimo para cada uno de nosotros de hacer todo primeramente para la gloria de Dios. Y quizá el cliente nunca vamos a poder complacer totalmente al cliente y siempre va a haber algo que no le gusta o esto o lo otro, pero hacer lo mejor que podemos para la gloria de Dios y dejar los aplausos en las manos de Él, finalmente. Pero como padres, como esposas, como hijos, cualquiera sea la función que nosotros estemos desarrollando o en nuestros trabajos o en nuestras iglesias,
que todo eso pueda glorificar finalmente el nombre de Dios. Esa es la meta que debería estar en nuestras mentes. Sí, y es por Cristo, es por la obra de Cristo que nosotros podemos glorificar al Señor en medio de cada área de nuestra vida. De repente sentimos que esto puede ser como una carga, un peso, pero entendiendo y partiendo de las solas. Por eso es importante que vean los episodios anteriores, los episodios que hemos estado hablando de solo Cristo, de la sola Escritura, de la sola fe, ¿no es cierto? Y de las solas que hemos estado compartiendo de las 5 solas en este episodio, y que puedas ver los episodios anteriores, porque hay una línea en relación a esto. No son aisladas. Esta Soli Deo Gloria no está aislada de las otras y las otras de estas. Y es importante que entendamos los fundamentos bíblicos y la visión bíblica en relación a la Reforma Protestante y específicamente a lo que hemos estado compartiendo en estos episodios a las solas. Así que muy bien, Natán, estamos llegando al final de nuestro episodio número 22, las 5 solas, Soli Deo Gloria. El último en cuanto a este tema de las solas, ¿no es cierto? Y ya se vendrán nuevos episodios en relación a la educación. Creo que tenemos uno ahí, un as bajo la manga, como se diga, ¿no es cierto? Uno muy bueno en relación a la educación, que habíamos visto que nos va a tomar como 2 episodios o probablemente más, pero vamos a estar hablando de la educación y la importancia de la educación. Y una vez más, ¿no es cierto?, la visión bíblica en relación a la educación y otros temas, que tú también puedes dejarnos tus comentarios y puedes decirnos de qué te gustaría que estuviéramos conversando en nuestros episodios. Puedes decirnos, mira, me gustaría que tuvieran un episodio de este tema, de este punto específico, en cuanto a doctrina bíblica, en cuanto a hechos que están afectando a nuestro país, que están afectando al mundo, y podemos estar conversando y compartiendo aquí en Esperanza en lo Invisible, Natán. Así es, agradecerles a todos por participar en este programa y por estar escuchándolo en este tiempo, y si esto ha sido de ánimo para ustedes, si esto le ha servido, le animamos a compartirlo. Les animamos también, como dijo el John, si tienen sugerencias de programas, porque nuestra idea es seguir un buen tiempo con esto. Estamos intentando ser fiel en semana a semana, seguir con estas conversaciones, y nosotros queremos que no sea solamente nosotros, queremos que ustedes puedan participar en esto. Así que le invitamos si tienen sugerencias de programas, a dejarlos. Y sí, vamos a tener temas como la educación, quizá en algún momento temas como la escatología, hay algunas otras cosas que queremos hacer, pero también queremos escuchar sus sugerencias y lo que ustedes quieren que podemos conversar, que pueden ser temas bíblicos, pueden ser temas de contingencia, y para que este programa pueda seguir un buen tiempo y seguir siendo de edificación para nosotros y para ustedes, porque no sé si lo hemos mencionado antes, pero en realidad antes nosotros nos juntábamos los días martes, creo, con el John y con el Andrea, a conversar de muchos temas, y de cierta manera este programa es simplemente grabar eso. Claro, ese tiempo que teníamos. Con un poco más de maquinaria, un poco más de parafernalia. Sin los completos por ahora. Lamentablemente, pero un poco más de set, pero... La idea es tener conversaciones sobre estos temas y que esto pueda ser edificantes para ustedes, y invitarlos a participar en esto también. Así que, muchas gracias por estar con nosotros en esta semana, y les invitamos a la próxima semana, supongo. Sí, muy bien. Estamos llegando al final de este episodio número 22, la de las 5 solas, Soli Deo Gloria. Muchas gracias a todos los que van a estar viendo este episodio, lo van a estar comentando y compartiendo. Que Dios les bendiga, tengan una muy buena semana, y nos estamos viendo en un nuevo episodio de Esperanza lo Invisible el próximo jueves. Nos vemos, chao. Adiós.